dando comienzo a este panel. Bueno, bienvenidos, realmente es una alegría que este salón tan grande esté lleno. Sabemos que hay otros 2 paneles simultáneos, así que es nuestro último día de congreso y todos saben que ha sido realmente muy populoso. Muy contentos de recibirlos. Mi nombre es Soledad Nívoli, yo soy profesora de esta facultad de psicología, entonces la verdad que me pone muy contenta que gente de aquí y de otros lugares venga, visite y podamos pensar cosas juntos aquí. Nuestro Congreso Internacional de Psicoanálisis es nuestro último día y en este panel en el que nos acompañan Anabel, Susana y Aide, vamos a escuchar acerca de este tema que ha sido titulado de esta manera en el panel: Psicoanálisis, política y subjetividad, nuevos desafíos en la clínica psicoanalítica. Vamos a hacer, si les parece, las presentaciones de cada una de las expositoras y luego vamos a darnos un tiempo para conversar con ellas, para hacerle preguntas, aprovechar Anabel y Aide nos visitan desde Buenos Aires y las tenemos aquí también. Susana es nuestra compañera local, así que voy a hacer las presentaciones de cada una de las expositoras a medida que vayan presentando sus textos y al final entonces dedicaremos un tiempo a las preguntas. Vamos a ir según el orden del programa. Nuestra primera expositora es Anabel Salafia. Anabel es miembro fundador de la Escuela Freudiana de la Argentina, AML de la misma escuela. Es miembro fundador de la Fundación del Campo Lacaniano y miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Sus principales publicaciones, sus libros son El fracaso de la negación, ¿Qué es el deseo?, Práctica de discurso, Esquicia y necesidad de discurso. Esto entre otras publicaciones en revistas nacionales e internacionales. El título de la exposición de Anabel es El síntoma o un goce deserotizado. Así que la escuchamos, Anabel. Bueno, buenos días. Yo quiero agradecer a las personas, a quienes constituyen la comisión, supongo, organizadora de lo que es este congreso. Decía que quiero agradecer a la comisión organizadora de este congreso, al rectorado de la Facultad de Psicología. Quiero agradecer por esta iniciativa que, políticamente hablando, es en este momento muy importante respecto de la forma vehiculiza, digamos, una forma de que el psicoanálisis se organice como una verdadera resistencia, lo cual en estos tiempos en que, digamos, las neurociencias no tienen, en mi opinión, en sí mismo nada en particular de malo, pero efectivamente nunca podrían cumplir la función que cumple el psicoanálisis. Están a través de los poderes que tienen en la mano la posibilidad de devastar los servicios en los que hay psicoanálisis, así como los másters de psicoanálisis en instituciones públicas. En este momento, más claro que nunca, en estos tiempos, en este país y con esta política, más necesario que nunca que el psicoanálisis haga resistencia, digamos, haga resistencia a esas políticas de devastación de prácticas que tienen que ver con la palabra, con el lenguaje, con todo lo que tiene una dimensión de acto, digamos, que
una dimensión de acto que no se encuentra en otras prácticas, también hay una función del acto, el orden jurídico, o cuando se trata del orden médico. Sin embargo, en el psicoanálisis, esto podemos hablarlo después, no es exactamente mi tema para hoy, pero quiero aprovechar la situación para mencionar, digamos, la necesidad de pensar seriamente, digamos, qué significaría la desaparición del psicoanálisis, digamos, a manos de la neurociencia. También quiero agradecer a Adriana Zanón, que me ha hecho acercar de todos los detalles importantes acerca de este congreso, y la presencia de todos ustedes que, como bien se decía recién, nosotros sean tan numerosos en una hora tan temprana de la mañana. Bueno, lo que yo hoy trato de hacer es traté de ubicarme en el orden temario, digamos, que se proponía, en el nivel correspondiente a los nuevos desafíos de la clínica psicoanalítica, lo cual es también, digamos, un tema que considera un tema político, digamos, dentro y fuera del psicoanálisis. El título presenta la posibilidad de un equívoco, y un equívoco que, como en la mayoría de ellos, puede ser fructífero, porque es síntoma o goce de ser erotizado. Bueno, un título es algo que cuando a uno se lo piden para una situación de este tipo, un congreso, una audiencia, digamos, tiene seguramente una composición muy heterogénea. Uno dice algo en lo que está pensando, digamos, en lo que está trabajando, algo que todavía no tiene, digamos, maduro como título, aunque está conociendo de cerca la cuestión o el problema a tratar. El equívoco posible es entender una cosa o la otra, síntoma o goce deserotizado, ¿no? Como dos opciones exclusivas, excluyentes, digamos. Y justamente el desafío es el de tratar de considerar cuando hay una posibilidad de convertir el síntoma, el goce, lo que se presenta como un goce deserotizado. Y voy a ir rápido a lo que llamo un goce deserotizado, si es que se puede ir rápido a eso, ¿no es cierto? Pero me refiero al tipo de goce que está en juego cuando, por ejemplo, yo voy a tomar este ejemplo nada más, pero no quiere decir que no haya otros, cuando está en juego la utilización de las drogas. No, lo que se llaman las adicciones, denominación con la que podría decir no puedo coincidir, porque en los casos que tengo, digamos, la casuística mía no me avala el hecho de decir que se trata siempre de adicciones. Puede ser que se trate de algo que se pueda considerar una adicción en algunos casos, pero en otros casos, digamos, hay una forma de consumo, y este término es importante también, que no supone una adicción, no supone una regularidad, no supone que, en definitiva, eso de lo que se trata sea la atracción ejercida sobre el sujeto por la droga. Definitivamente,
es fenomenológicamente así, pero no es, en mi opinión, lo digo y lo propongo, por supuesto, digamos, como una posibilidad, para abrir una posibilidad de discusión, de conversación a posteriori, y por eso, digamos, lo digo en un tono como provocativo y radical, digamos, pero efectivamente, digamos, hay algo de eso en lo que recojo de mi experiencia. Un goce deserotizado que está ligado, decía, al consumo, particularmente, especialmente, de algunas drogas, pero muy particularmente de la cocaína. El consumo de la cocaína produce esto que yo llamé un poco, como les decía, en el momento en que me pidieron el título, goce deserotizado. Y el desafío consiste en ver, en considerar qué posibilidad hay de constituir un síntoma de lo que se presenta como goce deserotizado. Decir goce deserotizado ya es algo que puede llamar la atención, porque no hay algo, digamos, más cercano a lo que se pone en juego como erotismo que el goce. Parecería que se tratara de una contradicción, digamos, la de conseguir un goce no erotizado. Para esto, digamos, para que esto se comprenda, quiero aclarar que cuando hablamos de goce, al menos si estamos formados en la enseñanza de Lacan y practicamos un discurso, cuando hablamos, la nuestra es una práctica que se juega, digamos así, se pone en juego respecto del goce, ¿cierto? De lo que es el goce, que podemos definir como eso a lo que pone límite el principio del placer. Muy bien, digamos, ¿qué es lo que ocurre cuando el principio del placer no pone límite al goce? Digamos, es en ese sentido también que podemos entender que se trata de un goce deserotizado. La otra cuestión a tener en cuenta es que no hay un sujeto del goce. Es un punto delicado y no muy fácil de comprender, pero efectivamente, digamos, voy a tratar de formularlo de manera que se comprenda. No hay un sujeto del goce. Al goce, el sujeto lo sufre. Sus fantasmas los gozan, dice Lacan, ¿cierto? De manera tal de que el sujeto es en verdad objeto de un goce que lo goza. ¿Y por qué podemos decir esto? Hay una base muy sólida, no se trata de ninguna ideología que exalte el goce y considere al sujeto una víctima o cosa por el estilo del goce. No se trata de esto. Se trata de que existe una disyunción para nosotros seres hablantes, existe una disyunción entre el goce y el cuerpo. El goce y el cuerpo no se sitúan en el mismo plano. El cuerpo, que es donde el goce se ubica. No hay goce que no sea del cuerpo. No hay goce que no ponga el cuerpo en juego. Pero ese cuerpo es el cuerpo del otro, podemos decir, es el cuerpo en el lugar del gran otro. Y hay entonces una distancia entre el sujeto y ese cuerpo o ese otro, en el cual el sujeto busca encontrar las huellas de un goce perdido. Podemos decir, de un goce perdido con la represión originaria, digamos, y de un goce que se reitera
al producirse esa suerte de sello, de cerradura, digamos, de hermética cerradura, que es la represión originaria. Después puedo explicar esto último que digo, pero no quiero hacer una digresión, de manera tal de que por eso digo que el goce y el cuerpo, lo dice Lacan, estoy siguiendo un recorrido importante de la enseñanza de Lacan, y en algún sentido, resumiendo esto, el goce y el cuerpo están necesariamente disjuntos. El goce, dice Lacan, para el hablante pasa por la función del hablar, no del lenguaje, no de la palabra y el lenguaje, pero por la función del hablar que implica la palabra y el lenguaje. No únicamente la palabra es significante, hay otras cosas que pueden ser significantes, pero para los hablantes la función llamada fálica por Lacan es la relativa al goce fálico, es la que lleva a establecer las fórmulas de la sexuación. Entonces, el goce fálico es llamado el goce que no pasa por el cuerpo, que pasa por la palabra y no pasa por el cuerpo. Ahora bien, hay un goce que pasa por el cuerpo, teniendo siempre en cuenta que el cuerpo y el goce son disjuntos. Que el cuerpo y el sujeto, sí, el cuerpo y el goce son disjuntos, y que por eso no hay un sujeto del goce, sino que el goce emplea al sujeto, porque el sujeto se emplea en encontrar, o se empeña, digamos así, necesariamente, inevitablemente, en la búsqueda de las huellas de ese goce perdido. Bueno, entonces, digamos, es posible hablar de un goce deserotizado. Hay algunos autores que han hablado de un goce sin libido en lugar de un goce deserotizado. Prefiero hablar de un goce deserotizado porque el goce sin libido, disculpen, el goce sin libido es el goce que podemos encontrar en la perversión, en algunos casos, algo que se presenta en términos ficcionales en Sade, por ejemplo, como una forma de la apatía, ¿cierto? Todos conocemos, o muchos, los que hemos leído a Sade, sabemos qué importante es para el victimario el deber que constituye el permanecer en la apatía. Quiere decir, no puede, digamos así, consumar su pathos, sino en la apatía. Se suele tomar como ejemplo de goce sin libido la apatía que se impone en el perverso sadiano, o la apatía neurótica de Hamlet, podríamos también considerar, o, y por qué no, esto es importante, la apatía del torturador, del asesino de los campos de concentración, que quienes decían casi textualmente, cuyas víctimas decían casi textualmente, o textualmente, en realidad así lo presentan algunos autores, ellos, esto es, los torturadores, los que los hacían trabajar de esta manera torturante y hasta la muerte, o la exhaustión, estos no parecían gozar de nada. Ellos ni siquiera nos veían, no existíamos para ellos. Esa, digamos, es otra ejemplar de la apatía, de lo que podemos llamar un goce sin libido.
ahora que quedara claro que estos ejemplos no son lo que estoy considerando cuando hablo de goce deserotizado. Cuando hablo del goce deserotizado, hablo de la capacidad inconsciente de que este goce deserotizado pueda constituirse en un síntoma analítico. Quisiera por un momento dejar en suspenso estas preguntas y llegarme al texto de Freud titulado El malestar en la cultura para releer allí el párrafo en el cual el inventor del psicoanálisis recomienda especialmente no tomar psicopatológicamente a un criminal nazi, a un Hitler, por ejemplo. Freud no considera ético exculpar, ni siquiera considerando la cuestión a título de perversión, haciendo una psicopatología de un criminal de la peor calaña, para lo cual, o como resultado de lo cual, resultaría exento de culpa. Es un buen ejemplo de que la psicopatología constituye en rigor una resistencia al análisis y en el análisis. La psicopatología no deja de tener su interés para la psiquiatría seria o para la psicología, pero en el psicoanálisis constituye una verdadera resistencia. ¿Por qué lo digo? Porque no solo es claro que ninguna histérica es igual a otra, como ningún obsesivo es igual a otro, o lo mismo podemos decirlo respecto del perverso o del psicótico. No decimos que no haya estructura, pero se trata de otra cosa. Se trata de otra cosa que de una psicopatología cuando hablamos de estructura. La psicopatología rechaza la transferencia y impide que la transferencia sea resuelta con el analista situado como la mitad del síntoma. Una pequeña digresión respecto de esta cuestión de esto que acabo de decir. Se supone que el síntoma espera a un analista. Se supone que el síntoma tiene previsto un lugar para un analista. Es por eso que el analista hace al analizante. Y como el analista hace al analizante, el analista es, en este sentido, puede decirse, se constituye en la mitad del síntoma. Muy bien. Esta es entonces, digamos, la imposibilidad si quien está en este lugar del analista hace psicopatología, digamos, de algo que en cambio cuando se trata de la transferencia es algo que puedo definir como el amor, que en tanto nueva razón, voy a explicarme sobre este término y sobre esta homofonía, razón y razón de resonar. Y hay homofonía entre los dos términos, y acá no se vale de esta homofonía cuando dice razón sin aclarar, sin hacer una aclaración, en principio, salvo en el momento en que lo hacen, salvo en algún otro momento donde dice haber tomado el término razón del poeta Francis Ponch, digamos, para poner en juego ¿qué? Para poner en juego la función de la resonancia, vamos a ver por qué, de la resonancia en lo que tiene que ver con lo que produce una forma del amor, digamos, que da lugar
que puede dar lugar, con capacidad de dar lugar, a operar un cambio de discurso. De allí la ronda de los 4 discursos. Es decir, el discurso del analista, el discurso de la histérica que ha hecho al analista, la histérica ha hecho al psicoanálisis, mejor dicho, y con esto ha hecho el lugar del analista, ¿cierto? Y así como ha hecho al hombre, dice Lacan en algún momento, ¿no? La psicopatología de Freud, si bien es lo que ha dicho muchas veces, es la psicopatología de la vida cotidiana, es necesario considerar que esto incluye fundamentalmente una versión del síntoma llamada por Lacan formación del inconsciente. Pero no siempre se subraya que ese lapsus es un acto y que tiene una dimensión de acto. El acto tiene una dimensión, es el decir en acto. Dimensión, hay otra vez resonancia, y estos tropiezos en la palabra o en la acción son susceptibles de una legibilidad. Es la lectura lo que hace los pasos de sentido, es decir, los cambios de sentido, y el sonido lo que hace al sentido. Si ustedes conocen esto, digamos, es algo que fue trabajado por Roman Jakobson en el año 42, en 6 conferencias en las cuales Jakobson da innumerables y formidables ejemplos de cómo es el sonido lo que hace al sentido de una frase, al sentido de lo que se dice. Cómo no puede prescindirse del sonido respecto de lo que constituye el sentido. La legibilidad, decía, de estos tropiezos reúne 2 versiones distintas del síntoma en el desarrollo de la enseñanza de Lacan, donde hay varias distintas versiones del síntoma. A medida que avanza su trabajo acerca de las dimensiones, una primera versión del síntoma se corresponde con la estructura de la metáfora paterna, y es así. Su régimen es entonces el de la sustitución. Otra versión del síntoma lo muestra al síntoma, como fijación de un goce a la letra. Podemos quizás decir que la legibilidad de un acto supone un clivaje entre la función y el campo de la palabra en el inconsciente y la literalidad que concierne a la fijación de un goce a una letra. La dimensión, en su relación con la pulsión, es una forma de significar esa fijación de un goce a la letra, pero justamente porque se trata de una fijación que tiene incluso estricto sentido freudiano, el goce que entra en el cuerpo por la imagen del cuerpo, la Ebenbild. La voz es el objeto pulsional que hace al eco del decir sobre el cuerpo. Tenemos entonces los distintos tipos posibles de homofonía, pero también la homofonía, ya sea que los términos en juego tengan una resonancia, una razón que contribuye al vaciamiento del sentido, así y por lo tanto al alivio de la densidad que proviene del parasitismo al que nos somete el lenguaje. De la misma manera, digamos que hay esta resonancia y que el goce hace el sentido, la homofonía supone una relación a la letra, ya que solamente podemos distinguir el juego homofónico entre 2 términos según la escritura de estos 2 términos. La homofonía puede establecerse entre 2 términos que tienen la misma ortografía y un significado diferente, o entre 2 términos que tienen una ortografía diferente, como en el caso de raison y razón. Y en tantísimos otros casos por los que avanza la enseñanza de Lacan en base a esta utilización.
realización, digamos así, de la homofonía. Tomo como ejemplo, para volver a mi principio, tomo como ejemplo de lo que llamo por el momento un síntoma deserotizado, al que produce fijación de goce con una ausencia absoluta de goce, con una ausencia absoluta de erotismo, cuando el consumo de drogas, como la cocaína, lo que antes expliqué, cuando se reconoce la función que tiene la droga, la función de producir un divorcio del falo. Esto es lo que Lacan dice, ¿no es cierto? La droga tiene una función, tiene una función de reemplazo del objeto A. Esto es importante. Puede llegar a decirse es un objeto A, pero vamos a ver que siempre se trata de una función de reemplazo del objeto A, porque el objeto A no es un objeto, es una letra. Es una función de reemplazo del objeto A como distancia, medida de una alteridad respecto del objeto, que mejor podemos llamar objeto primordial, bien absoluto o das-Ding. También, por supuesto, sabemos que al lugar de das-Ding fundamentalmente van la madre y la verdad, o la madre-verdad también. Pues bien, si decimos que se trata de una función de reemplazo del objeto A, que cumple el objeto A, de reemplazo del objeto A, perdón, me corrijo, es porque no lo es porque la droga no solo no establece una distancia que el sujeto busca respecto del incesto, sino que quiere al mismo tiempo que el efecto de la droga le hace en algunos casos encontrar alguna forma de representación corporal teatral de la distancia que intenta lograr, incluso la equidistancia que aspira a obtener entre sus padres, por ejemplo, respecto de sus padres. Si bien, como digo, hay una representación reveladora a veces, pero de una función de imagen fija, pero más que fija en el sentido en que antes me refería a esto, de imagen congelada, de cuerpo congelado, de petrificación. Puede decirse, si bien estas actuaciones reiteradas buscan en cierto modo ese divorcio del falo, que supondría un alejamiento del incesto, lo que produce por el contrario la droga, que se busca para alejarse del incesto, el efecto es anular la distancia al incesto y de alguna manera reproducir o representar el fracaso de la función que está destinada a lograr, es decir, la separación. Tenemos noticias de ese fracaso porque el éxito paradojal de la operación de divorcio del falo se presenta a través de la aparición de sentimientos intensos de persecución. La mirada o las miradas testigos, que no existen, pero que sí existen, digamos, en lo que podemos considerar en el orden de la realidad fantasmática o incluso la realidad psíquica en términos de Freud, los testigos de la representación dejan aparecer un fantasma exhibicionista y guayerista que amenaza con una destitución asubjetiva. Alguien ha visto, alguien desconocido o conocido es testigo del acto cometido, el incesto, ¿no? Una vecina, por ejemplo, como consecuencia de cuya denuncia, el consumidor, el sujeto, él sería destituido, por ejemplo, como padre, desposeído del título de padre, decía uno de mis pacientes. Vean ustedes, del título de padre. Es así, digamos, como esto se vincula al nombre del padre, pero esto es otra cosa, el título de padre, ¿no? O bien, si tomo otro ejemplo, el sujeto no debería considerar atreverse a tener un hijo, lo que precisamente también considera él necesita para convertirse en padre y suplir de esta manera el carecer del menor recuerdo acerca del que le dicen que fue el suyo y que él murió cuando él tenía 4 años. Este paciente comienza a constituirse en analizante cuando, manifestada la seguridad de que carece de todo recuerdo, le adviene una imagen de sí mismo siendo niño
una imagen de ese niño que él era, que aún no sabía leer, una imagen limpiando la lápida de su padre, descorriendo el polvo que velaba la inscripción del nombre del padre, para recorrer con su dedito de niño el trazado de las letras que lo fijarían a una identificación necrófila. Empiezo a ver en ese momento que puedo constituirme quizás en la mitad del síntoma y que lo que se supone ilegible no lo es. Si bien la suplencia que busca obtener el sujeto a través de la paternidad se presenta muy difícil, en tanto ese momento al que me refiero es el momento en que él debe huir de una mujer, porque esto sería la consumación del incesto. La condición de la paternidad representaría, el tener un contacto con una mujer que es precisamente que es precisamente lo que le produce terror, produce la huida, la búsqueda de la droga en esa huida, ¿no es cierto? Y lo lleva a cierto tipo de representación a la que se consagra, parándose durante 2 horas en un lugar equidistante de la puerta y la ventana de su departamento. Por la puerta es la madre quien podría entrar, por la ventana es la mirada del padre. Él busca separarse mientras huye de una mujer para unirse al objeto que lo causa, a Daslin. El goce, dice, son sus palabras, aplasta cualquier deseo. Ningún erotismo asiste a sus incursiones sexuales. Y si alguno que le espanta aparecía, solo tenía lugar si frecuentaba mujeres con pene, entendamos travestis. Algo a lo que ha podido renunciar, al menos por el momento. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mabel, por la presentación. Ahora entonces vamos a continuar con Susana Splendiani. En la exposición de Susana se titula Versiones de Padre, Escrituras. Susana es, como decíamos al principio, profesora de esta casa de estudios, es psicoanalista, doctora en psicología, profesora titular de psicoanálisis y psicopatología, es miembro fundadora de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario y tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales, ha participado en numerosas jornadas y eventos relacionados con sus temas de interés y de investigación. Entonces, como decíamos, Susana va a presentar versiones de padre, escritura. La escuchamos aquí. Bueno, buenos días. Agradezco a la comisión que verdaderamente se ha ocupado de esta organización multitudinaria y a ustedes de que se han dispuesto a escuchar. Bueno, entonces versiones del padre, escrituras. El padre es con lo que se encuentra Freud desde sus comienzos, en sus sueños y en los sueños, en los síntomas de las histéricas, en el mito de Edipo-Rey, y de ahí el Edipo como complejo nuclear. Y aún más, el padre en Tótem y Tabú, y sobre el final de su obra en Moisés. El padre atraviesa entonces el campo del psicoanálisis, si bien podemos reconocer que son distintas versiones de padre. Ese complejo nuclear lo llevó a plantear la frontera respecto del psicoanálisis. No hay psicoanálisis sin ese complejo nuclear. Cuestión retomada por Lacan en diferentes seminarios y precisamente en el seminario 22 RSI, donde interroga: ¿se puede prescindir del Edipo? Pregunta que hacemos nuestra.
Lacan, en su vuelta a Freud, formaliza esas distintas versiones del padre, proponiendo diferentes escrituras. Si bien metáfora paterna es una de ellas, hasta el punto de decir nunca hablé de complejo de Edipo, sino de metáfora paterna, es importante situar un paso, aquel de el nombre del padre a los nombres del padre. Seminario único, donde detiene el seminario y plantea que no va a hablar más de los nombres del padre. En tanto lectores, precisamente, podemos leer que fue un acto, un paso, caro a Lacan, pero de un legado fundamental, donde interroga las versiones del padre que lee en Freud, versiones que llevan a la religión del padre y más allá. Digo caro a Lacan, ya que es precisamente cuando es desautorizado el seminario de Lacan como un modo de formación de analistas por la INPA. Aún más, cuando comienza el seminario siguiente, los 4 conceptos fundamentales, habla de la excomunión, término que está ligado al derecho canónico, a la comunidad religiosa cristiana. Se atrevió a leer donde encallaba el psicoanálisis, a propósito de callar, también de callo, y se sostenía la religión del padre. Otro hito importante que propone Lacan es la formalización que en el seminario 17, en vez del psicoanálisis, avanza cuando asienta el par ordenado S1, S2 como discurso. Allí, paradójicamente, sostendrá que la logización no es sin el mito. S1 es un nombre del padre que descompleta S2. En Tótem y Tabú, uno de los textos preferidos de Freud, se pregunta precisamente a partir de la clínica de la neurosis obsesiva y la fobia, ¿qué es un padre? Y responde con un mito. Una vez más recurre al mito, pero en esta ocasión, como decía antes, lo construye. Lacan se ocupa de trabajar e interrogar el lugar del mito en su interlocución con Lévi-Strauss. En el mito individual del neurótico recortará el fantasma que sostiene los síntomas obsesivos, situando allí las coordenadas de lo que antecede como sujeto. Mito individual a diferencia del mito social, dirá. Pero también se recortarán los mitemas, esas estructuras invariantes que lee en la producción fantasmática a propósito del despliegue fóbico de Juanito. Podemos decir entonces que si esas estructuras aparecen como necesarias es porque hay algo de real que transmiten. Hay insistencia de los mitos en las neurosis a propósito de la producción fantasmática. ¿Pero qué son los mitos? Mitos, del griego, quiere decir palabra, narración. Sin embargo, no se opone a logos como habitualmente se plantea, ya que logos, su sentido primero, es también palabra, discurso, antes que razón. Furio Jesse, uno de los estudiosos de los mitos, nos ilumina acerca de estas diferencias cuando sostiene que mitos tiene que ver con relato espontáneo que narra historias anteriores. En cambio, logos es más del orden de lo argumentativo y aparece con un matiz peyorativo a partir de la investigación filosófica. Así, el mitema, esa pequeña narración, tiene una eficacia simbólica cuando transmite de una manera tolerable una contradicción. Diría más, transmite de un modo digerible algo de lo real, algo de lo imposible. Pero también encarna ese medio decir de la enunciación de la verdad. Medio decir de la verdad, pero tras las huellas de lo real. Veamos Tótem y Tabú. En el retorno al totemismo, Freud construye ese mito moderno teniendo en cuenta la pregunta por la exogamia y la prohibición del incesto. Para ello se sostendrá, por una parte, en Darwin
y la hipótesis del padre de la horda, el protopadre, hipótesis que plantea como un hecho histórico considerando los monos superiores, y por otra parte tomará de Robertson Smith el banquete totémico. Plantea que el horror del incesto es una deducción histórico-conjetural y anudará la hipótesis de Darwin a las sociedades primitivas. El hombre vivió en hordas donde los celos del macho más viejo impedía la promiscuidad sexual. Cuando el joven crece, viene la lucha por el predominio y el más fuerte se elige en jefe, luego de la expulsión o muerte. Ese padre de la horda es un padre violento que se guarda todas las hembras para sí y expulsa a los hijos cuando crecen. Si bien esto no se ha observado, dirá Freud, no obstante sí se observó la liga de varones sometidos a restricciones del sistema totemista que heredan por línea materna. La prohibición entonces recae sobre lo materno. Por la vía de la construcción mítica articulará el banquete totémico y la hipótesis darwiniana de la horda primitiva, estableciendo una unidad entre fenómenos separados. Así dice: un día los hermanos expulsados se aliaron, mataron y devoraron el padre, y así pusieron fin a la horda paterna. Unidos, osaron hacer y llevaron a cabo lo que individualmente les habría sido imposible. Que devoraran al muerto era cosa natural para unos salvajes caníbales. El violento padre primordial era, por cierto, el arquetipo envidiado y temido de cada uno de los miembros de la banda de hermanos. Y ahora, en el acto de la devoración, consumaban la identificación con él. Cada uno se apropiaba de una parte de su fuerza. El banquete totémico, acaso la primera fiesta de la humanidad, sería la repetición y celebración recordatoria de aquella hazaña memorable y criminal con la cual tuvieron comienzo tantas cosas: las organizaciones sociales, las limitaciones éticas y la religión. Y aclarará que no se puede aspirar a la exactitud y tampoco pedir certezas. Entrar en la cultura necesariamente implica una renuncia al goce. Como decíamos antes, el mito deja pasar contradicciones, paradojas. Veamos algunas de ellas. El violento padre primordial. En realidad eran monos superiores, homínidos, no un padre. Por otra parte, los hermanos se aliaron, pero eran animales, no estaban en la cultura. Y la paradoja fundamental es por qué el padre es, a condición de su asesinato, padre muerto. Lo importante es que ese padre que goza de todas las mujeres, expulsa a los hijos, también separa a la madre, prohíbe el goce de la madre. Y acá podemos hacer una diferencia importante con el mito de Edipo, ya que cuando Edipo mata a Layo, su padre, sin saberlo, accede al goce de la madre, se casa con ella y lo paga arrancándose los ojos, escribiendo la castración. Tanto Edipo como Totem y Tabú, aunque versiones contradictorias, son necesarios a la posibilidad de escribir su lógica. Justamente en los matemas de la sexuación, efectivamente estará escrito ese padre mítico. Existe uno que dice no a la castración, padre de la excepción, necesario a dicha escritura. Edipo, Totem y Tabú y Moisés tienen su vertiente mítica. Precisamente Freud va a plantear que Moisés era egipcio, un extranjero. Son entonces versiones diferentes del padre, perversiones que luego Lacan escribirá como los nombres del padre. Una cuestión que podemos interrogarnos es algo que aparece como una contradicción también, que por una parte Freud a lo largo de su obra manifiesta su preocupación por hacer entrar el psicoanálisis en la ciencia,
y por otra, su insistencia en sostener los mitos del padre, esos diferentes relatos del padre. En la presentación autobiográfica dice: el psicoanálisis deja de ser una ciencia auxiliar de la psicopatología y es más bien el esbozo de una ciencia del alma nueva y más fundamental que se vuelve indispensable también para entender lo normal. También Lacan va a plantear el psicoanálisis en relación a la ciencia, pero tendrá otra posición. En Ciencia y Verdad, ese escrito, que en realidad es una reescritura del seminario El objeto del psicoanálisis, va a sostener que es el psicoanálisis el que reintroduce el nombre del padre en la consideración científica. En lo que hace a la problemática de la verdad, el mito y la creencia son fundamentales y precisamente están sostenidos en el nombre del padre. En relación a la creencia, pensemos en la transferencia. En la psicosis, justamente, no puede establecer transferencia al modo de la neurosis. Hay increencia. Si el nombre del padre está forcluido, no hay discurso. Hay discurso en la neurosis porque hay funcionamiento del nombre del padre. Es más, justamente mito, magia y religión es lo que la ciencia rechaza, expulsa. Lacan dirá que el psicoanálisis no es una ciencia, sino que interroga la ciencia. Está de costado de la ciencia. Incluso se pregunta qué sería una ciencia que contara con el psicoanálisis, puesto que el psicoanálisis reintroduce la dimensión de la verdad en lo que se pretendería el saber absoluto planteado por el discurso de la ciencia. Volviendo a los nombres del padre, en ese único seminario, si bien decidió hacer silencio, no obstante nos aporta algo de la dirección a seguir para ir más allá del mito del asesinato del padre y progresar, dirá Lacan, respecto del goce, el deseo y el objeto. Y observa que Freud mismo, al ir a las bases de la religión, nos conduce a ir más lejos estructuralmente y no quedarnos en la religión del padre. La religión del padre es sostener que su palabra es la verdad, a diferencia de la función del padre, que admite que surja el enigma. Respecto de este parte del goce, la voz como objeto, la voz del otro, lugar donde ello habla, es una pregunta esencial en nuestra praxis. ¿Quién hay más allá del cual el sujeto, cada vez que habla, toma la voz? Interroga Lacan. Sirviéndose entonces Lacan de la religión judío-cristiana, precisamente del pacto judío, tomando en cuenta ese paso del paganismo al monoteísmo, interrogará ya no a ese Dios del goce, sino el deseo del Dios Elohim, apelando a otro mito, el sacrificio de Abraham, justamente considerado el fundador del judaísmo. Veamos. Los semitas eran tribus paganas que tenían cada una un dios pagano, que era un Elohim. Estos exigían sacrificios, sobre todo humanos. El sacrificio del primogénito era una costumbre en el mundo semítico. Conocemos la historia del rey Herodes, que ordenó matar a los primogénitos en Belén para matar a Jesús, ya que los magos lo llamaban el rey de los judíos. Abraham recibe la orden de su Elohim de abandonar la tribu donde vivía, en Ur, para ir a la tierra prometida, Canaán y Judea. En el camino conoce a Sara, se casa con Sara y tiene un matrimonio estéril de 60 años. Abraham en ese tiempo tiene con la esclava Agar a Ismael, que es el introductor de la religión islámica. A los 90 años se le aparece nuevamente el Elohim y le dice que va a tener un hijo, Isaac. Isaac tiene la Baraká, la bendición de Dios,
ya que no solo es el hijo del milagro, sino que es el hijo de la voluntad de Dios. Cuando tiene su adolescencia, a los 25 años, en la Biblia, Elohim le ordena sacrificar a Isaac. Abraham tiene que sacrificar el primogénito por la voluntad divina. Les recomiendo su lectura, está en el Génesis 22. En el momento en que está por clavar el cuchillo a Isaac, aparece un ángel, que es una representación de Dios, el Shaddai. El Shaddai, de los nombres de Dios hebreos, es el que dice más que suficiente, basta. El ángel, como representación del Shaddai, detiene la mano de Abraham. Por otra parte, el Shaddai es el nombre de Dios del sexto día de la creación, y es cuando dice basta. El séptimo día es el día de descanso. Entre las matas aparece un carnero que como chivo expiatorio se da en trueque por Isaac. Entonces, más que suficiente, basta con los sacrificios humanos. Lo que se sacrifica allí es el antepasado animal, dirá Lacan, el Dios del goce, el Dios animal. Y en vez de matarlo, le hace un corte en el prepucio con la circuncisión, una herida en el órgano de goce, donde Lacan plantea el pasaje del Dios del goce, Dios pagano, al Dios del deseo, el Dios de la ley. Pasaje del paganismo al monoteísmo. La circuncisión es la alianza con el Dios del deseo. Es un Dios que no exige el sacrificio humano ni ningún otro sacrificio. El sacrificio del carnero basta con la animalidad del goce. Si recordamos ese segundo tiempo del fantasma que Freud plantea en Pegan a un niño, ya lo planteaban a ver, ese segundo tiempo a construir en el análisis, soy azotado por mi padre, es entonces ese Dios del goce que el neurótico sostiene precisamente en su fantasma, adjudicándole a ese Dios, a ese padre, su castración. Atravesar el fantasma en el fin del análisis implica la caída de ese Dios del goce. Moisés, cuando rompe las tablas de la ley, su furia era al ver al pueblo adorar al becerro de oro, a ese Dios del goce. Seguir las tablas de la ley a todo pueblo le cuesta, ya que prefiere el Dios del goce. Los mitos del Padre van a oscilar entre el Dios del goce y el Dios del deseo. Es la neurosis, y el síntoma es esa transacción entre lo que retiene de goce, que lo goza en su fantasma, goce parasitario, y el deseo, Dios del goce ligado a lo real y Dios del deseo a lo simbólico. Justamente es en RSI que anudará a esos padres, nombrando real, simbólico e imaginario, y podrá hacerlo después que se encuentre con el nudo borromeo. Retomemos la pregunta: ¿es posible prescindir del Edipo? Su respuesta es RSI, anudados borromeanamente. Y ese anudamiento no es sin el pasaje por los mitos del Padre. Nos ofrece entonces esa escritura de los nombres del Padre, que es el nudo borromeo, y el modo de manipularlo da cuenta de las operaciones que se producen en el curso de un análisis, precisamente las operaciones del analista. Y esto tiene que ver también con lo que Anabel planteaba respecto de la psicopatología, porque no es lo mismo para un analista tener incorporado la manipulación del nudo que hacer esta diferencia entre neurosis, psicosis y perversión, como habitualmente se hace, que no es que no sirva, simplemente es otro modo. De ahí que hay otras consecuencias, en todo caso, al trabajar esta cuestión del nudo, esta logización, digamos así, de los nombres del Padre respecto del mito, es decir, el mito y la logización, no van uno sin el otro.
Sigo, ya termino. Entonces, la manipulación del nudo comporta un real de la praxis. Así, el borromeo no se arma de cualquier modo, tiene un orden y una lógica. Si se rompe uno de ellos, se liberan los otros y ningún anillo penetra al otro. Pero la esencia del nudo es el punto central, ese agujero que comparten las tres cuerdas. Agujero donde sitúa el objeto A como plus de goce, como causa. Para concluir, el despliegue del decir en un análisis, decir eficaz, ya que no todo decir es eficaz, pone en juego su fantasmática, esos mitos individuales, dando lugar al medio decir de la verdad. Pero en esa dimensión, ese sujeto se sitúa frente a lo real del goce. Inhibición, síntoma y angustia, esos tres de Freud, tienen la vigencia de lo que nos encontramos en nuestra clínica, pero tomando en cuenta esta escritura borromea, nos aporta como analistas la posibilidad de intervenir en las tres dimensiones: real, simbólico e imaginario. Bueno. Bueno, muchas gracias, Susana, por la presentación. Vamos a dar lugar a continuación a nuestra última expositora del panel, Aide Henrich. Aide es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autora de los libros Bordes de la neurosis, Cuando la neurosis no es de transferencia. Estos dos libros fueron publicados aquí en la ciudad de Rosario. Y Locura, Melancolía es un libro publicado en Buenos Aires, además de otras publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Aide Henrich va a presentar Ética y Psicoanálisis. Bueno, buenos días. Celebro también la iniciativa de organizar este congreso. Quiero agradecer especialmente la invitación a participar aquí hoy, en el 160 aniversario del nacimiento de Freud. Para mí siempre es un placer venir a Rosario y en esta ocasión participar en esta mesa. Y lo que quisiera compartir hoy con ustedes es la pregunta acerca de la manera de pensar el psicoanálisis hoy, en esta época tan difícil en la que el discurso neoliberal está ganando terreno de un modo cada vez más desembosado en nuestra región. A mi modo de ver, el psicoanálisis está en las antípodas de ese discurso. O sea que el título de este pequeño texto hubiera podido ser Neoliberalismo y psicoanálisis, o mejor, neoliberalismo o psicoanálisis. A todos nos preocupa el avance de las neurociencias, de las terapias cognitivo-conductuales, de los gurúes y de las más variadas técnicas de autoayuda. Y coincidimos en que de una u otra manera conllevan la degradación de la palabra, de la memoria, de la dignidad subjetiva, de todo lo que es caro al psicoanálisis. Me parece que además hay que reconocer en la proliferación de estas técnicas una finalidad política, económica y social que no es ingenua. A veces, condicionados por la afirmación de que el psicoanálisis no es una cosmovisión, podemos poner en duda si al psicoanálisis le compete o no tomar partido respecto de lo que pasa en el mundo. Desde ya que no estamos pensando en políticas partidarias ni en ideologías totalizantes, sino en una cuestión ética.
Es cierto que cuando se le preguntó a Freud qué era políticamente, él contestó: políticamente no soy nada. Pero también es cierto que cuando se le pidió que se definiera por un color político, blanco, negro, rojo, él respondió que políticamente se debía ser de un solo color, color carne. Es una definición con la que estimo todos podríamos acordar, afín tal vez a lo que hoy llamaríamos el color de los derechos humanos, en su sentido más amplio. Derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a un sueldo digno, a la igualdad de oportunidades, a la justicia, a no morir antes de tiempo. Norberto Ferreira define a las políticas de derecha como aquellas que hacen que haya más muertos antes de tiempo, del tiempo que cada persona tiene por derecho a vivir hasta que su vida se acabe, y no que se le acabe antes de tiempo, por pobreza e indigencia, y entonces por hambre, por salud, por guerras injustificables, etcétera, etcétera. Y dice que la diferencia entre ese menos y ese más no es solo de cantidad, es de cualidad, es ética. Por su parte, Lacan, a quien también se le criticó su apoliticismo, nos convoca a unir a nuestro horizonte la subjetividad de nuestra época. Su propia época estaba asignada no ya por el discurso del amo, sino por el discurso capitalista, acerca del cual fue bien explícito. En el saber del analista nos dice: lo que distingue al discurso del capitalismo es esto: la Verwerfung, el rechazo fuera de todos los campos de lo simbólico, de la castración, con lo que ya dije que tiene como consecuencia: todo orden, todo discurso que se entronca en el capitalismo deja de lado lo que llamaremos simplemente las cosas del amor. Para agregar un año después: el psicoanálisis es la salida del discurso capitalista. Es decir, que no parecería compatible el psicoanálisis con el discurso neoliberal, que es la profundización del discurso capitalista del que hablara Lacan. Últimamente me encontré con una cita de Margaret Thatcher. Ella decía, con sinceridad brutal a principios de los 80, que se debía reemplazar una visión colectivista de la sociedad por una personalista. La economía es solo el método, el objetivo es cambiar el alma y el corazón de la gente, decía. Si esto fuera así, deberíamos reconocer que el neoliberalismo, que nacía en esos años, es un tema que nos atañe en la medida en que pretende incidir sobre la subjetividad. El cambio en el alma y en el corazón apunta a construir un hombre ajeno a la falta que lo constituye, individualista, orgulloso de sí mismo y de sus capacidades, eficiente y autosuficiente, convencido de que su éxito solo depende de su propio esfuerzo, atento a que nadie, ningún extranjero, ni sirio ni boliviano, usufructúe de beneficios inmerecidos que puedan despojarlo de sus privilegios. Esto ha calado tan hondo que, por ejemplo, en los Estados Unidos, muchos de los que se han enrolado en esta religión libre mercadista se encuentran aún perplejos ante la pérdida de empleo sufrida a consecuencia de la crisis financiera mundial iniciada en 2008, culposos de su fracaso personal, entre comillas, al no contar con herramientas para hacer una lectura más amplia del fenómeno.
Como vemos, tampoco es cómoda la situación del self-made man. En la conferencia de Milán, Lacan ya lo advertía. La crisis, no del discurso del amo, sino del discurso capitalista, que es el sustituto, está abierta. No se trata en absoluto de que yo les diga que el discurso capitalista sea tonto. Al contrario, es locamente astuto, pero destinado a reventar. No puede marchar mejor, pero justamente marcha demasiado rápido. Se consuma tan bien que se consume. El mayor éxito de la derecha consiste en hacer creer que la derecha no existe, que la prensa es imparcial y que los individuos y los pueblos por sí solos son artífices de su propio destino. Hay muchos analistas y también filósofos, sociólogos y pensadores en general que actualmente se están sirviendo de los conceptos lacanianos para hacer una lectura de lo político. No es esa mi pregunta, aunque me resulte muy interesante. Antes bien, el interrogante que les propongo se refiere concretamente a nuestra práctica, a lo que tiene que ver con el análisis en intención, no solo en extensión. Me pregunto si acaso es posible que incida o no en la dirección de la cura la posición que tenga un analista en relación a lo político. Si su escucha podría verse influida por el modo en que se ubica en relación a lo que está en juego en la subjetividad de su época. Como dice Lacan, ¿cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? Respecto de los postulados neoliberales, sabemos que para Lacan la ética no es individualista. El psicoanálisis en la esfera norteamericana se ha reducido a un medio para obtener success y a un modo de exigencia de happiness que conviene precisar que es la denegación del psicoanálisis, dice Lacan. La perspectiva de un acceso a los bienes terrenales, dice, ordena cierta manera de abordar el psicoanálisis, lo que llamé la vía americana. Y se pregunta, ¿es acaso sostenible reducir el éxito del análisis a una posición de confort individual vinculada a esa función que podemos llamar el servicio de los bienes? No hay ninguna razón para que nos hagamos garantes del ensueño burgués, nos dicen. Un poco más de rigor y de firmeza es exigible en nuestro enfrentamiento con la condición humana. Lacan es enfático al respecto. Si no quiere denegar el psicoanálisis, el psicoanalista tiene que ubicarse en la vereda opuesta a la vía americana. Yo autónomo, identificación al analista y American Way constituyeron el trípode sobre el que se asentó la psicología del yo. Hoy en día las técnicas se han modernizado, aunque el mensaje es el mismo. Tú puedes, sálvate a ti mismo. Lacan dedicó su enseñanza y su retorno a Freud para volver a poner la falta en su lugar. Ahora bien, no olvidemos que la banalidad, el egoísmo y el narcisismo del American Way nos habita a todos. Por eso es tan importante la ocasión de un análisis. Todos tenemos un yo que gusta creerse autónomo, un narcisismo difícil de horadar. Todos estamos habitados por la lógica de la esfera y por la ilusión de completud.
y vivimos intimidados por un gran otro al que buscamos complacer. El tema es qué se hace con eso. Si se lo convierte en una de las tantas teorías psicoterapéuticas adaptativas, o si entendemos con Lacan que es justamente esto lo que tiene que ser conmovido en nuestros análisis y en aquellos que dirigimos. Sabemos que cuando un paciente se siente más o menos contento de estar vivo, no hace falta extender demasiado el análisis. Esto que puede ser tan cierto para los análisis en general, no aplica para el analizante que quiere devenir analista, porque sabemos que el analista se produce en su fin de análisis. Entonces, no solamente es deseable o necesario o conveniente que un analista en formación se analice, sino que es en el fin de su análisis que se produce el pasaje de analizante a analista. Podemos suponer que durante el análisis se habrán cumplido algunas operaciones que permitirán que el analista esté tal vez en las mejores condiciones éticas para conducir una cura. Me pregunto entonces, ¿qué habrá sucedido en ese análisis del analista en su relación con el saber, con la falta, con la castración, si llega el tiempo de la caída del sujeto supuesto saber y de la destitución subjetiva? Y en consecuencia, ¿qué habrá sucedido en su relación con el gran otro que no existe y también con el pequeño otro, con su pequeño rival especular, con su semejante devenido en prójimo que sí existe? El fin del análisis necesariamente encontrará al sujeto al menos un poco más allá de la especularidad narcisista, de la rivalidad por la pequeña diferencia, del tú o yo que por estructural y estructurante termina desembocando en un egoísmo xenófobo. El sujeto ya no seguirá obediente y temeroso de un gran otro que le ordena callarse, conformarse, no interrogar nada, y que le dice que nada es posible de ser cambiado. Por el contrario, podemos suponer que tendrá la posibilidad de interrogar al otro en cualquiera de sus versiones, incluyendo los mensajes apocalípticos del mercado. En el fin del análisis, el sujeto podrá leer de otro modo, otro no, el otro miente. Y me parece que es desde y hacia esta posición que se dirige una cura. Entonces, considero que la reubicación en relación a la falta, a la castración, a la muerte, define una manera de estar en el mundo y de leer el mundo. Determina también la evaluación de lo que es importante y de lo que es superfluo, pura vanitas. Redefine los valores de la vida, lo que son las prioridades, el amor, la palabra empeñada, la deuda, la memoria, el bien decir. El analista, arribado a esta posición, estará necesariamente advertido de las múltiples variantes de la crueldad que pueden afectar a un sujeto en la época y en la sociedad en la que le toca vivir. Sabrá que no alcanza con responsabilizar al sujeto de su suerte, con preguntar ¿qué tienes tú que ver con esto de lo que te quejas? También tendrá la sensibilidad para reconocer la mortificación de la que puede ser objeto su analizante. Este reconocimiento es condición para que se pueda hacer algo con eso. ¿Acaso la transferencia no es la construcción de esa resonancia íntima en la que el sujeto tiene la tranquilidad de que no será abusado?
de que el analista no será nunca cómplice de la denegación que lo mortifica? Mortificación, naturalización del sufrimiento, encerrona trágica, intimidación, fueron términos que acuñó Fernando Ulloa en oposición a resonancia íntima, ternura, buen trato, lucidez. Para terminar, el analista es quien confía a ultranza en el poder transformador que hay en esa cita íntima y subjetivante que es una sesión analítica, que por definición debe rechazar cualquier naturalización del padecimiento. Es por esto que el discurso del psicoanálisis no solo no es funcional al discurso neoliberal ni a ningún discurso totalizante ni totalitario, sino que le resulta peligroso, porque al estar del lado de un sujeto advertido sabe cuestionar al otro que miente. No sé si el psicoanálisis tiene que estar en contra del neoliberalismo. Lo que es seguro es que el neoliberalismo no quiere saber nada con el psicoanálisis. Le vienen mucho mejor las neurociencias, los gurúes hipnotizantes y las recetas de autoayuda. Nosotros, los analistas, somos responsables de apostar, tanto en la intención como en la extensión, a que otro mundo sea posible, tal vez un mundo color carne. Por suerte nos queda un rato para poder hacer preguntas, Yo les voy alcanzando el micrófono al que se anime. Ya tenemos a alguien. Muchísimas gracias. Las tres propuestas están bárbaras. Aunque voy a hacerle una pregunta en este momento a Anabel respecto de su tesis, la que sigo de hecho. No obstante, haría un distingo en un término, y es el término adicción. Voy a seguir una propuesta de Gerard Pommier, quien dice, bueno, adictos somos todos. La cuestión no es ese término, y hace la propuesta de toxicomanía, en el caso del consumo. Y bien vale la diferencia entre el toxicómano que consume para estar dentro de la escena, para soportar la escena social, la escena en el que le toca jugar, que vos lo mencionás allí cuando decís la distancia respecto de sus padres, es justamente una escena. Y la otra posición es del consumo para salir de la escena, para estar bien fuera por incesto, o sea, un sujeto muerto. Gracias. Sí, bueno, hay de hecho, la segunda parte de mi pregunta es algo que encuentro completamente coincidente, casi la letra, con lo que yo proponía, digamos, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede, digamos, respecto de la toxicomanía, respecto de
la escena social y de soportar la escena social. Sí, eso existe, pero la escena social justamente es un fracaso de la pertenencia del sujeto al discurso, porque el lazo social es un discurso, es decir, el discurso es un lazo social. Si hay algo que el psicoanálisis, Lacan en particular lo ha destacado, propone, es un discurso como lazo social que pueda analizarse como tal, analizarse a sí mismo, es decir, que tenga los medios para ejercer el análisis de ese lazo social, que, digamos, es el análisis en lo que concierne a la interpretación del fantasma, porque lo que juega en el lazo social es siempre del orden del fantasma, ¿no es cierto? Entonces, lo que es social, el fracaso, digamos, de lo social, lo que pretende hacer la sociedad, es el fracaso de la pertenencia a algún discurso, el hecho de que el sujeto se ubique, se pueda ubicar o no en algún discurso. En el caso del psicoanálisis, en el caso del análisis, que el sujeto pueda ubicar, no se trata de una transferencia personal a quien está en el lugar del analista, cuestiones relativas al significante, al nombre, todo esto concierne a eso, pero esto no es justamente personal, sino también de una transferencia al discurso del psicoanálisis, ¿no? La entrada en discurso hace al analizante y el analizante hace al analista. Entonces, me parece que efectivamente, digamos, ese fracaso del discurso hace que digamos, la situación de lo social se vuelva familiar en el sentido de endogámica, digamos, y en ese sentido endogámica o incestuosa. Puede ser que efectivamente el sujeto, llamémoslo toxicómano o no, necesite una disociación. Entonces, siempre la droga lo que va a producir es una disociación. O sea, en este sentido habría mucho para decir. Un sujeto perverso, digamos, efectivamente necesita de la droga como disociación, digamos, para poder mantenerse en el especial equilibrio de la perversión, por ejemplo, ¿no? La droga es muy efectiva, el efecto realmente concreto es el de producir una disociación, no un divorcio del falo, sino una disociación, que es todo lo contrario, digamos, ¿no? En algún sentido. Bueno, y lo segundo que decía es algo que coincide completamente con lo que decía. Me voy a parar acá porque no. Muchas gracias. Sí. Sí, buenos días. La pregunta era para Anabel Salapia. Quería preguntar, en realidad usted comentó acerca de la represión originaria como hermética cerradura y decía que si luego había tiempo podíamos ampliarlo. Bueno, me gustaría un comentario acerca de eso, si es posible. Gracias. Sí, cómo no. Gracias por la pregunta, que es la posibilidad de explicar un poquito esto, porque me parece que es realmente de utilidad. Hay algo que siempre precisa la definición de la represión originaria o del adulto random, ¿no? Es exactamente el término que Freud utiliza y que más o menos podemos traducir por originaria. Es que la represión no hay sujeto de la represión primaria. Es decir, la represión primaria
no se produce en relación a un sujeto, a algún contenido, a algún sentido. No hay sujeto, hay solo objeto, digamos. El sujeto que advendrá una vez, será consecuencia de la represión primaria. Por eso esto tiene mucha relación con que Lacan haya decidido crear, inventar el objeto A, porque el objeto A es como lo que en este sentido me parece dar cuenta en todas las operaciones concernientes a la relación sujeto-objeto, que no es una relación, digamos, sujeto-objeto, porque la relación sujeto-objeto se da dentro del fantasma nada más, y el sujeto está dividido por el objeto y el fake. Ese objeto es el que el sujeto nunca ha sido, digamos, en este sentido de la represión originaria, ¿no? Entonces, podemos llamarle el objeto perdido, pero es justamente con esto con lo que el sujeto en determinadas cuestiones se identifica. También cuando se trata de la manía o de la melancolía, por lo que decía la pregunta anteriormente. Eso, lo de Gerard Pommier, respecto de la manía, porque efectivamente, digamos, lo maníaco tiene una relación ¿a qué cosa? A la falta que al sujeto le falta. Los ejemplos que yo trataba de dar, aunque muy sucintamente, se refieren a eso, ¿no es cierto? A la identificación a un goce mortífero, que es en realidad, digamos, el padre muerto del fantasma se lleva el goce, se lleva todo el goce, como estaba evocando de otra manera, pero era lo que estaba evocando Susana, ¿no es cierto? El padre muerto es el que míticamente es el del goce imposible en lo real, y que define lo real de todas las mujeres. Bueno, se lleva el goce, la identificación de sujeto, digamos, al goce del padre muerto, digamos así. No estoy siendo muy precisa como quisiera, ¿no es cierto? Es la identificación a un goce mortífero, pero, digamos, en la medida en que él habla, por ejemplo, cosa que no tuve oportunidad de decir, de que cuando se droga hace una representación como la que describí más o menos, ¿no? Y que espera algo que sabe que es imposible, pero algo que significaría lo mismo que espera de la paternidad, dar vida, sea a su padre muerto o a su madre viva, digamos, ¿no? Dado que la melancolía de la madre respecto del padre le sustrae la posibilidad del duelo, es como decir, le sustrae la posibilidad de su falta. El A es la falta que a cada uno le pertenece, y cuando falta la falta, que es algo que ocurre en distintos niveles en la estructura, hay algo que se cierra. Es muy importante situar la falta de la falta en cada análisis, dónde se produjo y qué dimensión tiene, porque es de diferente dimensión. Pero, por ejemplo, la bulimia es una manía, ¿no es cierto? La cleptomanía es la muestra más clara de que la sustracción del objeto reproduce la falta de aquel que sustrae, ¿no es cierto? Es algo que sucede frecuentemente en las personas que son hijos adoptivos, o en los niños cuando son hijos adoptivos, que sean cleptómanos y bulímicos al mismo tiempo. Es decir, la reposición de la falta, digamos, por algo que falla en la adopción, por algo, digamos, que falla en su, para decirlo en los términos de Lacan de las formaciones del inconsciente,
ejemplo, se constituya como eslabón en la cadena significante. Gracias por la pregunta. Sí, había otra pregunta. Teníamos por ahí y luego León. Bueno, buen día, gracias por todas las ponencias. Mi pregunta va dirigida a Anabel. Cuando establecías esta diferencia entre el goce deserotizado y el goce sin líbido, quisiera que retomes un poco más las conceptualizaciones en torno al gozar de nada. Me quedé pensando en eso. Gracias. Sí, en verdad probablemente no fui suficientemente clara porque yo me refería a gozar en la apatía, que no es gozar de nada, sino es justamente, digamos, la manera en la que algunas veces en la neurosis, pero el ejemplo sería el de Campbell, la apatía de Campbell, pero en la apatía en términos de la perversión, por ejemplo, sea la perversión en la política, ¿cierto? La perversión política, digamos, la dimensión política de la perversión, que no es la dimensión erótica, digamos, de la perversión, ¿no? Es esa diferencia la que es fundamental. Entonces no es gozar de nada, sino gozar de no experimentar, digamos, la disyunción, el imposible es la conjunción del cuerpo y el goce. Entonces, la forma de resistir. Lacan en algún momento va a decir hacer entrar, que el perverso, por ejemplo, pretende hacer entrar el goce en el campo del otro. El campo del otro es un campo limpio de goce, ¿no? Insertar la mirada, por ejemplo, la mirada está en el campo del otro, pero Lacan dice introducir la mirada en el campo del otro. Y cuando me refería es Pierre Bruno, y no sé si otros analistas hablan de un goce para la apatía, de un goce sin libido, pero el término libido digamos, sugiere un tipo de economía, justamente lo que se llama economía libidinal, que es un nivel de análisis que no es tan, digamos, conveniente, útil, como el considerar las cosas desde el punto de vista de una economía del discurso, como propone Lacan. Eso es un poco más largo de explicar. Vamos a cortar acá. También muchas gracias. Les pido disculpas porque tenemos tiempo solo para una pregunta más, ya estaba asignado el señor. Y disculpen porque a las 1:30 tenemos que cortar, hay otra actividad. Había varias preguntas todavía, pero si quieren podemos hacer 2 preguntas más y un comentario que querías hacer. Están apurando, pero podemos hacer 2 preguntas cortas. Hola, sí, buen día. Yo quería hacer un comentario más que una pregunta. Es un comentario sobre el trabajo de Helen Hendricks, que me parece muy claro e importante porque el tema con el cual se mete, ella lo explicó muy bien, está muy bien, te metiste muy bien con eso. Quiero decir, sirve para salir de una posición analista acerca de lo social, que solo puede decir algunos enunciados, creo que es lo que comparto con vos, muchas cosas que dijiste. Mucho más no puede hacer, ¿no? Que los analistas hagan política, por fuera de la política, eso depende. Y la política nuestra es del síntoma. Vos hablaste, me parece, en términos del síntoma. Esto lo digo no solo porque vos me citaste, sí, desde ya, sino también porque me pareció
porque pusiste bien en claro que no se trata ni ningún freudomarxismo ni nada que aliente a que la gente se mate, sino en todo caso que viva mejor. Así que te agradezco. Muchas gracias. Un comentario más, 2 comentarios más y terminamos. Gracias, era para agradecer la idea de su ponencia, recordar que también es un libro de locuras y melancolía, está trabajado esto realmente, y preguntarte si vos podrías brevemente hacer una diferencia entre capitalismo y discurso capitalista. Esperamos este último comentario. Gracias. Que también va dirigido a Aide, así que simplemente para decirte que si yo te seguí bien, lo que vos estás diciendo es que esta cuestión del neoliberalismo, esta cosa esfera hacia donde apunta, sería uno de los nombres de la resistencia y que como tal el analista tiene su responsabilidad. Bueno, les agradezco los comentarios, aunque sí, me parece interesantísimo poder pensar al neoliberalismo como uno de los nombres de la resistencia, porque efectivamente estamos todos atravesados por eso, ¿no? Me parece que ese es el principal desafío en nuestros análisis, ¿no? Como ir a contramano de eso que tiene que ver con nuestra debilidad mental. Y con respecto al discurso capitalista y al capitalismo, en realidad el discurso capitalista es dudoso que sea un discurso en los términos de los 4 discursos, con lo cual no haría especialmente hincapié ahí en una diferencia, ¿no? Es y no es un discurso, no es un discurso en el término de los 4 discursos. Es como algo que usa ahí Lacan como para decir algo que está queriendo decir, me parece, ¿no? Bueno, gracias. Perdón, voy a hacer un comentario respecto de esta pregunta en relación al tema del discurso del capitalista y el capitalismo. Que yo también tomé alguna cuestión y me parece que un punto importante es que precisamente en el discurso capitalista se pierde la relación al deseo, ¿no? Porque hay relación al consumo, al objeto, pero no al deseo. Y eso me parece que es una diferencia importante. Bueno, muchísimas gracias.